Bien, nosotros a esta hora, 5:56 de la tarde, regresamos al Estado Falcón para observar toda esta actividad que encabeza la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en el contexto de la peregrinación. Sí, desde el punto de vista, tenemos energía, tenemos hidrológica y tenemos, presidente, la relación, incentivar esa relación con las islas ABC, ¿sí? Incentivar esa relación desde el punto de vista gobernador, público, privado, de tal manera que nosotros podamos incentivar a través de esa interrelación las relaciones con Curazao, con Aruba y con Bonaire. Ese mercado ancestralmente es de Venezuela y Falcón tiene las costas que hacen interrelación con ellos, ¿sí? Dentro de los grandes potenciales que tiene el Estado Falcón. Nosotros aquí en el Estado Falcón nos entendemos, presidente, nosotros nos entendemos. Hay un punto importantísimo que es que en esta proyección de las nuevas inversiones que están por venir, nosotros queremos pedirle que el sector privado de Falcón esté inmerso en esas negociaciones, de tal manera que los beneficios que van a traer esas grandes inversiones se queden en Falcón, por decirle, en todo. Tenemos 25 municipios con gran potencial y desde ahí lo podemos hacer. El eslogan de nuestro gran amigo, el gobernador, es Falcón lo tiene todo y nosotros lo compartimos, ¿sí? Pero también nosotros tenemos uno, desde el punto de vista de Cámara, primero Falcón. Ese es el eslogan que queremos. Primero Falcón, que grandes de esas inversiones quedan aquí que podamos apuntar. Hay muchos especialistas que dicen que Falcón puede convertirse en el estado número 1 de Venezuela. Tenemos gran potencial para hacerlo, porque tenemos exploración y producción, tenemos gas y tenemos refinación. O sea que sí tenemos cómo poderlo hacer. Desde el punto de vista, Falcón ha sido favorecido con la parte de la zona libre, la zona franca y la zona económica especial. Ahí se ha hecho un gran trabajo, pensamos que lo debemos repotenciar, porque eso no es tanto, de hecho la península de Paraguaná está considerada como la mejor zona especial dentro de las que fueron nombradas, porque eso va a mover la economía tanto del país como de aquí de la zona, ¿sí? Porque ahí podemos producir para atacar un mercado, ese mercado de las islas que son 500.000 habitantes, pero que tiene mercado libre con 28 países europeos y americanos, lo cual de aquí podemos hacer maquila para llevarlo para allá, ¿sí? Eso desde el punto de vista. Por supuesto, nuestro sector comercio tiene siempre la solicitud de revisar la carga tributaria, de revisar la brecha fiscal. Hay muchos de ellos que están aquí, no los nombro, que dicen déjennos trabajar y es importante, en verdad, de que podemos hacer. Y el sector primario, los ganaderos, los que están de sombrero por ahí, un aplauso para los ganaderos, los agrícolas y por supuesto los pesqueros. Necesitan financiamiento, presidenta, y si es posible que esa gaveta financiera en los bancos se reabra de tal manera que se puedan tener las oportunidades y el apoyo crediticio para que ellos puedan reimpulsar. El área agropecuaria en Falcón es el área que ocupa mayor mano de obra, ¿sí? Y Falcón es un estado agropecuario. Tradicionalmente Falcón es un estado agropecuario. Tenemos sectores como sector, ya dijimos, comercio, sector construcción, ese sí está un poco pegado ahí. Ha mejorado un poquito, pero está. La solicitud del sector construcción es que podamos democratizar las solicitudes de contratación de manera que se pueda levantar. Se ha levantado un poquito, pero como dicen los constructores, todavía están pegados, ¿sí? Y quiero finalizar con hacerle un planteamiento desde el punto de vista de justicia. Y yo sé que usted conoce muy bien lo que es la palabra justicia, ¿sí? Mire,
hacia la península de Paraguaná, específicamente en función de un llamado que hizo el gobierno nacional y que hizo nuestro gobernador, que sabe muy bien del caso, se levantó la refinería. La refinería en ese momento, con un esfuerzo del sector privado, fueron levantadas. El gobernador puede dar fe de eso. Y el presupuesto que en ese momento establecían las grandes empresas internacionales del momento, aquí se logró con más o menos con el apoyo del sector privado, la masa obrera, petrolera, por supuesto, y se logró recuperar el CRP con un costo de aproximadamente el 30% de lo que pedía la menor de las empresas, ¿ok? ¿Y por qué le digo que es un caso de justicia? Porque esas empresas atendieron a ese llamado. Hubo muchos que no, dijeron que no, pero atendieron o atendimos, porque también estuvimos ahí. Pero lamentablemente el capital privado de esas empresas está en este momento en manos de PDVSA. ¿Por qué se lo decimos, Presidenta? Porque de alguna manera en esas grandes inversiones que vienen, el sector privado se va a necesitar. Falcón tiene la mejor mano de obra artesanal desde el punto de vista de conocimiento, mano de obra reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, tiene, y la refinería tiene capacidad instalada y las empresas tienen capacidad instalada, pero también tenemos el talento humano, para mí los mejores, ¿sí? Y que es lo importante, que en la medida que nosotros podamos apoyar a esas empresas para que ellos puedan renovar su infraestructura y su tecnología, lo vamos a tener disponible para todo ese proceso que viene. Vamos a contar con ellos, porque así cuando le pedimos, ellos respondieron, le pedimos de todo corazón que usted pueda nombrar un comité de alto nivel para que se revise la situación de más de 100 empresas que están ahí y que están a disposición para apoyar la gestión. Sí, le hago, ratifico este agradecimiento, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Oramos y de Fedecámara decíamos cómo llegamos nosotros con las autoridades altas, pero Dios los hizo y aquí estamos. Así que aquí está un sector productivo y le damos las gracias, Todo está consignado, lo que le hablé está consignado allá, aunque tengo copia aquí por si a lo mejor usted lo quiere ver. Sí, gracias. Seguidamente, palabras del ciudadano Ricardo Cusano, integrante del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, representante del sector empresarial. Bueno, creo que desde el punto de vista privado ya Carlos lo dijo todo, ¿no? Para mí es un honor estar aquí en Falcón porque aquí nació mi historia. Mi papá, su primer negocio fue un hotel en el centro de Coro, el Hotel Cristal, y mi mamá es de Churuguara y aquí se conocieron. Entonces, para mí es estar en casa. Para nadie es un secreto que los años más difíciles de las relaciones pública-privada logramos superarlas construyendo sobre las diferencias. Creo que ya son 6 años que Venezuela entendió, por lo menos desde la visión privada, desde la institucionalidad, la gremialidad, que debíamos deponer el conflicto y construir en favor de un país productivo, de un país generador de empleo, y nos ha tocado sortear muchas dificultades. Una de ellas, sin duda alguna, el proceso sancionatorio, que ha hecho que, sin importar las visiones políticas, se profundicen los problemas que existían, pero peor aún, que no le dieran la importancia y la oportunidad a la voluntad que tiene el empresariado venezolano y que tiene la fuerza trabajadora venezolana de construir y depender de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Solo quiero transmitirle mi pequeña experiencia en estos 70, 80 días en el programa de paz y convivencia democrática, a la cual nos ha invitado la presidenta. No hay límites para construir, no hay límites para aportar, y yo creo que hay que tomarle la palabra al Ejecutivo Nacional.
si nosotros aprendemos a defender nuestros derechos, a ejercer nuestros deberes en paz, pero en paralelo logramos construir, firmar un acuerdo de prosperidad, logramos entendernos y crear las herramientas para dirimir nuestras propias diferencias que van a seguir existiendo. Los conflictos siempre pueden estar presentes, pero el tema es cómo los dirimimos. Les puedo asegurar que la paz va a ser sustentable. Y más nunca, nadie, oíganlo bien, más nunca nadie va a decidir nuestro futuro. El encuentro y la decisión de hacia dónde va Venezuela tiene que ser entre, para y por venezolanos. Invitamos a la comunidad internacional a que vea este maravilloso ejercicio, difícil, porque es difícil, pero este maravilloso ejercicio de construir un futuro juntos. Pongamos el Mingo bien lejos, porque cuando lo ponemos bien lejos dejamos de pensar en cosas personales y empezamos a pensar en nuestras generaciones. Y yo creo que ahí está el gran reto. Les repito, mi experiencia en el programa es que el Ejecutivo nos abrió el espacio. Empresarios, comunidad, sociedad organizada, por favor, ahí no es en blanco, anótense ahí y que Falcón sea ejemplo de este nuevo proceso de paz y de convivencia democrática. Gracias y buenas tardes. Seguidamente tiene la palabra el ciudadano Kerry Mavares, secretario político nacional del Partido Primero Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Bienvenida, Falcón. Es un honor tenerla acá, ciudadano gobernador, a todos los miembros del Poder Público Nacional, al alto mando, pero sobre todo a la valiente sociedad falconiana que ante el llamado tan bonito de unirnos para pedirle al mundo que devuelva lo que es de los venezolanos, que nos deje a los venezolanos regir en paz, en prosperidad, con el suficiente coeficiente intelectual, técnico, profesional que tenemos los venezolanos, los recursos que desde hace 8 años nos quitaron. Hablo en nombre de una clase política que ha sido señalada porque estamos prácticamente en el centro, porque en el 2019 en lo particular, y muchos compañeros dirigentes de partidos políticos de la Alianza Democrática que hoy están acá acompañándonos, hemos tomado en diversos momentos la decisión valiente de alejarnos del extremismo que durante años utilizó el odio como forma de hacer política y la venganza como el fin de sus acciones. Nos señalaron, en mi caso particular, comparándome con un animal, pero cuando llegué a mi casa y veía a mis hijos que aquella decisión valiente que el 5 de enero del 2020 tomamos en la Asamblea Nacional, cuando decidimos acabar con eso que llamaban gobierno interino y que les robó más de 500 millones de dólares nada más en gastos y servicios para unos pocos privilegiados, que se trató de reeditar esa historia y que al fin cada uno de ellos son culpables de que se fuese pidiendo al mundo, de que en lugar que vinieran más inversiones a Venezuela, y parecía algo increíble, que en lugar de solicitar mayores aperturas y mayor credibilidad en nuestra gente y en nuestros recursos, fueron a gritar al mundo y a solicitar que a Venezuela se le castigara, porque creyendo que castigando a los gobernantes el pueblo iba a flaquear, y a lo largo terminaron castigándonos a todos, a quienes estaban en gobiernos como pueblo y a quienes estábamos en oposición. Por eso, ante el llamado que usted hizo, se aprobó en la dirección nacional de nuestros partidos acompañar esta lucha. Pero además yo quiero felicitar a los valientes que están acá y que quizás no forman parte del estamento político, empresarios, productores, gente de la pesca, sociedad civil, tanto de Paraguaná como del resto del Falcón, que hoy están aquí, que quizás nunca le votaron a ustedes y a lo mejor nunca le van a votar, pero ante el llamado tan bonito de que unidos caminemos hacia la prosperidad, hacia la paz, como lo decía Cusano hace minutos, que construyamos juntos a raíz de los acontecimientos que hace 100 días estremecieron la fibra de todos, pensáramos como pensáramos, y obligándonos a que Venezuela más nunca vuelva a transitar por ello. Hoy está aquí
gran parte de la representación de la sociedad falconiana unida. Hayamos o no votado por ustedes, juntos tenemos la obligación moral como ciudadanos de pedir el cese de las sanciones, el cese del bloqueo y que Venezuela pueda ser de una vez por todas libre para decidir nuestro futuro en lo económico, en lo político, en lo social, pero siempre desde el camino de la paz. Hemos sido coherentes y eso ha tenido un costo político. No importa, lo seguirá teniendo. A veces no es la generación que nos toca dirigir o la que nos toca lidiar la que reconoce los esfuerzos que tuvimos que hacer. Serán nuestros hijos y nuestros nietos. Quizás al terminar este acto, nuevamente las redes se inunden en contra de quienes hoy estamos llamados acá. Quizás muchos de los que están aquí, al saberse que vinieron a este acto, convocados para unificar al país, también sean objeto de burla, de descrédito, quizás, pero sientan que estamos haciendo lo correcto. Yo lo siento en lo particular y sé que quienes se van de aquí, la inmensa mayoría de quienes vinieron con dudas, se irán con la certeza que este es el camino. Podremos seguir teniendo diferencias políticas, pero cuando se trata de Venezuela, cuando se trata de esa fibra del bolivarianismo, del nacionalismo que llevamos por dentro, siempre nos ha mantenido coherentes. Por eso, presidenta, gobernador, a todos quienes están acá, lo decía Cusano y yo hoy lo ratifico, con esto lo ratifico. Desde la Asamblea Nacional nuestros parlamentarios han acompañado todas las modificaciones que se haya que hacer en el estamento legal para que Venezuela se enrumbe. Pero a nosotros, desde la sociedad, desde cada una de nuestras trincheras, los alcaldes que hoy valientemente han venido y aquellos que no, quizás porque recibieron alguna orden política, entiendan que Venezuela ya no está para espejismo, que no está para vivir soñando de quienes siguen pretendiéndose dejarse tutelar. Aquí, si vamos a libertades, es de todo. Yo la felicito a usted porque no le ha tocado fácil, ni para con los suyos en su partido ante las dudas y ante muchas cosas. ¿Cómo será para con los demás, con aquellos que no le hemos votado? Pero entienda que ante la duda, yo prefiero poner la duda favorable en favor de mi país y por eso siento que hoy estamos aquí y mi persona seguiremos dando los pasos necesarios para que eso pueda ser así. Bienvenida, Falcón. Cierro esta intervención recordando, y lo decía en el bolivarianismo, aquí hay quienes fueron compañeros de clase inclusive, y desde muy niño estudiamos la vida y obra de nuestros libertadores. Créame que cuando usted transitaba y a través de las cámaras veíamos que atravesaba parte del istmo, pasaba por los médanos, recordaba aquella parte de nuestra historia en 1821, cuando a una mujer, por cierto, Josefa Venancia Camejo Talavera, de Paraguaná, le vino a limpiar el camino, a unir a los coreanos para que el general Urdaneta pudiera encontrarse con el libertador Bolívar en el campo de Carabobo. Créame que a pesar de nuestras diferencias, hoy usted venía haciendo algo 200 años después parecido. Un esfuerzo titánico de unir a gente a quienes se nos influenció en el odio y en la venganza durante décadas. A pesar de nuestra diferencia, tratar de unirnos para que Falcón y Venezuela salga adelante. Que cesen las sanciones y que Venezuela sea libre de verdad en todos sus recursos. Gracias, ciudadana presidenta, y gracias a todos ustedes. Seguidamente tiene la palabra la ciudadana Génesis Garbet, jefa de la Gran Misión Venezuela Joven. Bueno, un saludo fraterno a todo el pueblo de Falcón y de Venezuela, dándole la bienvenida a esta tierra de gente noble y como hija de ella, a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además, partiendo de las palabras del opositor Kerry, comparte fecha de nacimiento con Josefa Camejo. Y no creo que sea únicamente una coincidencia en fechas históricas, sino en el espíritu profundo de la mujer venezolana cuando le corresponde hacer historia. Por eso, cuando pensamos en usted, vemos también a todas las mujeres venezolanas que han sido en los hogares fuente de vida, fuente de encuentro con sus hijos, con sus hijas, y con la responsabilidad que hoy tenemos con los más jóvenes de este país,
con los niños y niñas de este país, de poder construir un país para que ellos crezcan. En Falcón somos gente muy noble. Cada vez que usted pueda recorrer un pueblito y pase a una casa, no le van a preguntar cómo piensa, pero sí le van a ofrecer una arepita, le van a hacer que se lleve 1 kilo de queso, porque nuestro pueblo es profundamente noble, es profundamente solidario. Y ese es el espíritu que evoca esta peregrinación que usted ha convocado y a la que los jóvenes, las mujeres y los que amamos profundamente este país nos servimos de participar en una peregrinación, porque significa este espacio, Presidenta, un encuentro entre venezolanos y venezolanas. Mucha gente en el mundo se pregunta lo que pasa en Venezuela, pero si hay algo que nos une a todos y a todas es que solamente los venezolanos podemos entender lo que hemos vivido y lo que hemos pasado en los últimos años. Todos tenemos heridas profundas, heridas dejadas por el odio, heridas dejadas por el desencuentro, muchas veces hasta de personas que queremos. Pero ese cariño sigue vivo por la gente que está aquí y por la gente que también salió de nuestras fronteras y que anhela estar nuevamente en nuestro país. Muchos de ellos jóvenes fueron víctimas de las sanciones, fueron víctimas del bloqueo. Por eso esta peregrinación nos une a todos en el abrazo de exigir que se levanten las sanciones que se le impusieron a un pueblo, no solamente en lo material, no solamente en lo económico, sino que buscaron o trataron de quizás desencontrarnos o acabar con la espiritualidad de nuestro pueblo. Y vaya la nobleza del pueblo venezolano, que ante las dificultades cualquiera pudiese pensar que iba a florecer la maldad o que iba a florecer lo malo. Y lo que floreció de los años más difíciles de nuestra economía fue amor, fue encuentro, fue esfuerzo propio para sacar este país adelante. Fue cuando nos tuvimos que reinventar de miles de formas para que este país hoy con esfuerzo propio esté levantando su economía. Y es allí la característica fundamental del ejemplo que usted nos ha dado a convocarnos a todos y a cada uno de los venezolanos a sumarnos. Y en nosotros, como hijos de esta tierra, como miembros también de este programa que nos ha permitido encontrarnos con diferentes y de asumir cada uno de los espacios y escuchar y saber que por mucho tiempo dejamos de conversar, pero que cuando decidimos hablar son más las cosas que tenemos en común que las que nos separan, y que no puede ser más nunca ese discurso de odio o de racismo el que se imponga, sino el de la verdadera venezolanidad y la verdadera espiritualidad de Venezuela, que es el encuentro entre la diversidad. En esta tierra, y ya para cerrar, se izó por primera vez el tricolor nacional amarillo, azul y rojo, lo trajo el general Francisco de Miranda. Muchos nos han enseñado en la historia el significado del amarillo y el azul y el rojo, pero realmente para la época en que Miranda diseñó la bandera de Venezuela se basó justamente en la teoría del color. Para aquel tiempo ya existía y estaba comprobado científicamente hablando que el amarillo, el azul y el rojo eran los colores primarios. Y lo que quiso Miranda expresar en nuestra bandera es la diversidad de colores de nuestra tierra, de la gente negra, de los pueblos originarios, de los europeos que también llegaron a estas tierras, pero sobre todo abrazar en nuestro tricolor la diversidad del pueblo que somos, y ese siempre será el camino correcto para construir la paz. Venezuela significa paz porque es el legado que siempre hemos llevado al mundo, y este pueblo hoy la recibe con su amor, con su fuerza telúrica, porque este es el camino correcto y es además el que los jóvenes necesitamos, porque queremos crecer, vivir y ser felices en Venezuela, y este es el primer paso para que ese sueño lo podamos lograr en nuestra tierra. Gracias, Presidenta, bienvenida. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, tengo que decir que estoy demasiado contenta de estar en el estado Falcón. Venimos cargados de la arena, de los médanos de Coro, pero es una arena buena que nos cubre con un manto protector, que es el manto de nuestra historia de independencia, Mavares. He escuchado a una Venezuela diversa, a una Venezuela empresarial. Saludo a los sectores productores que están aquí. El estado Falcón, como ustedes saben, es un estado que compite en las áreas productivas. Siempre está compitiendo con el estado Zulia en el queso,
la carne. Ahí siempre el gobernador Víctor está peleando su puesto. No, yo soy el primero en esto, y entonces sale el del Zulia y así van, pero que demuestra el espíritu verdadero de competencia positiva de aportar a nuestro país. Y saludo a estos sectores productivos que están, bueno, llevando el buen nombre de Venezuela con sus exportaciones, y que ahorita venimos justamente del Paseo Francisco de Miranda, porque hemos dicho bastante historia de acá, y en ese paseo hemos hablado de rehabilitar, he dado la instrucción al vicepresidente sectorial de Servicios y Obras y a la ministra de Transporte de la recuperación del muelle de Moaco para la conectividad de Falcón, de Coro, con el Caribe de las Antillas holandesas. Y escuchándolos a ustedes, hemos dicho, nosotros no le tenemos miedo a los problemas. Nosotros encaramos los problemas y acompañamos a nuestro pueblo en sus problemas. Aquí es con motivo de los 500 años de la ciudad de Santa Ana de Coro, la ciudad más antigua de Venezuela. Bueno, he dado también la instrucción de la instalación de una comisión presidencial que atienda todos estos aspectos de servicios públicos en agua, electricidad, gas directo, en turismo, en desarrollo económico, y una obra emblemática para la ciudad que la vamos a decidir junto a ustedes. Así que esta comisión presidencial se instala de manera inmediata, bueno, para que el año que viene, cuando la ciudad de Coro cumpla sus 500 años, tengamos nosotros algo hermoso que darle a la ciudad y al pueblo de Coro. Quiero saludar a los jefes militares, comandantes de Redi, SODI y otros líderes militares que nos están acompañando acá. Sé de todo el esfuerzo que nuestros organismos militares y de seguridad ciudadana hacen para preservar la paz, la estabilidad, la protección civil, en este caso en el estado de Coro y a nivel nacional. Gracias. Y bueno, escuchándolos, Mavares, yo tengo una inspiración para la peregrinación. Yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas sin distinción alguna. No veo ningún venezolano como un enemigo o como una enemiga. Yo creo que todos tenemos unir nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros pensamientos para tener una Venezuela libre de sanciones y para alcanzar la unión nacional. Cuando un pueblo está unido, esa es su principal arma. No hay forma que desde el exterior se permita una agresión cuando el pueblo está unido. Y yo creo que esas son lecciones que nos dejó también el 3 de enero. Hoy tuvimos la triste y lamentable noticia del fallecimiento de un coronel que estuvo en combate el 3 de enero. Honor y gloria a nuestros combatientes del 3 de enero. Pero esa herida que tenemos en nuestro país, tenemos que curarla entre todos y entre todas. Y por eso para mí la peregrinación me emociona, me alegra, la veo desde lo positivo, no la veo como una confrontación, lo veo como todo lo contrario, veo como nos unimos entre hermanos y hermanas. No vine aquí a buscar votos, porque no estoy buscando votos, no me interesa. Quiero la unión de Venezuela, es lo que quiero la paz de Venezuela, quiero la convivencia de los venezolanos y de las venezolanas. Y si Dios me ha dado esta tarea, la asumo con humildad y con gran responsabilidad de lo que significa mantener la paz de un país, la tranquilidad de un pueblo y lograr alcanzar la prosperidad de nuestra patria. Sabemos el daño que le ha hecho las sanciones y el bloqueo a Venezuela contra generaciones enteras. Nuestros abuelos, nuestras abuelas han sido duramente golpeados por las sanciones, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Pero millones de niños y niñas nacieron en sanciones y no podemos heredarle un país sancionado.
Y por eso esta lucha debe ser la lucha de todos y de todas, que nadie se quede fuera de esta batalla por Venezuela. Es una batalla bonita, que es una batalla que inspira, de poder decirle a un hijo, a una hija, a un nieto, a una nieta, te estoy entregando una Venezuela libre de sanciones. Qué impulso espiritual más hermoso, porque no es lo material. Génesis hablaba de ello. Es que se intentó sancionar también nuestra identidad, nuestra alegría. Y lo que nunca van a poder sancionarnos es la fe de nuestro pueblo. Lo que nunca van a poder sancionar es nuestra cultura diversa. Aquí están los tambores de Falcón que resuenan con la lucha de José Leonardo Chirino. Aquí está la bandera tricolor de nuestro Francisco de Miranda. Y aquí está la historia de Josefa Camejo. ¿Qué no hizo Josefa Camejo por la independencia? Y fue una mujer venezolana quien asumió lo que era el papel de la mujer en la independencia, en el proceso de la independencia. Hoy nos toca a nosotros también con humildad. Y yo se los pido, estamos llegando a Falcón, pero yo espero que el peregrinar de Falcón se mantenga y no quede, gobernador, hermano, joven Víctor Clark, no quede un solo espacio del Estado de Falcón sin sumarse al canto, sin sumarse a la oración. Caminemos juntos, caminemos juntos. Es sano para nuestro espíritu y también para nuestra mente, Mavares, que desde partidos políticos diversos podamos entendernos y podamos hablarnos con respeto y yo te voy a decir, con cariño. Tengo cariño por los que adversan desde un partido político, pero desde donde nos encontramos en hermandad. Y siento ese cariño y así lo recibo. Gracias por tus palabras. Bueno, yo también quería compartir información. Ustedes saben que recientemente recuperamos nuestra representación en el Fondo Monetario Internacional. Y allí yo dije que había sido una victoria de nuestra diplomacia, que es recuperar activos que están congelados, que han sido desapoderados para Venezuela. Pero el 15 de marzo del año 2020, el presidente Nicolás Maduro le escribe una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, justamente hablando de recursos que estaban para atender la pandemia y que Venezuela pudiera acceder a recursos que habían sido asignados para nuestro país. Esto fue en el año 2020. Pero luego en los distintos, Cusano, Indira, en los distintos diálogos que se han dado entre el sector del bolivarianismo, del chavismo y la oposición venezolana, tanto en Barbados como en México, como en Qatar, se incluyeron sendos acuerdos, acuerdo parcial para el acceso a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Hubo acuerdos que lamentablemente no fueron respetados, pero que ahora, yo tengo que compartir la información, hoy hablé con la directora general del Fondo Monetario Internacional, la doctora Georgina Kristalieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua. Este Estado también lo necesita, y nosotros tenemos los proyectos muy claros. Sabemos qué hacer con esos recursos. Y yo le expliqué, Venezuela sabe qué hacer responsablemente con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, el oro en el Reino Unido, y que nosotros podamos usarlos para servicios públicos, Juan José, podamos usarlos también para dar estabilidad macroeconómica a nuestra economía, para la estabilidad de la moneda y del sistema de cambio, que podamos recuperar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Es la manera responsable, le expliqué bien, en que Venezuela quiere hacer uso de esos recursos. Así que esta batalla es diplomática. Nunca podemos desistir, porque fíjense, 15 de marzo del 2020, abril 2026. Nunca nos podemos rendir.
La lección es que uno no puede nunca flaquear ni rendirse. Siempre, cuando el objetivo supremo es nuestra república, es nuestra patria y es nuestro pueblo, aquí tenemos que estar en primera fila para la lucha, para la batalla y para la defensa de nuestros intereses supremos. Así que yo llamo a todo el pueblo del Estado Falcón a sumarse a la peregrinación y desde acá seguimos invitando a todo el pueblo de Venezuela. Hay 3 columnas. Una salió de Occidente, otra salió de Oriente con el presidente de la Asamblea Nacional, del Sur con el presidente de la Asamblea Nacional y Oriente, y una de los Llanos y los Andes con el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello y el hermano Héctor Rodríguez. Estamos todos invitando, convocando. No es nuestra la peregrinación. La peregrinación es de Venezuela y se la entrego en sus manos a los venezolanos y a las venezolanas para que la cuiden como un hijo y sigamos por este camino hasta que Venezuela esté libre definitivamente de sanciones. Gracias, hermanos y hermanas. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto. Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, que la peregrinación es de todos los venezolanos, está en sus manos en este importante encuentro con los sectores productivos del Estado Falcón. Ha sido creada una importante comisión presidencial para celebrar por todo lo alto los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro y ha sido además asignada las autoridades que estarán al frente. También ha invitado a los habitantes de esta entidad a seguir sumándose a estos espacios sin distinción. Todos debemos unir nuestros cantos y oraciones a alcanzar la unión nacional. A esta hora conversa con el gremio de empresarios que se ha dado cita en este importante encuentro. Quiero la unión, la paz de Venezuela, la convivencia de los venezolanos y Dios me ha dado esta tarea, alcanzar la prosperidad de la patria. Sabemos los daños y las heridas que ha causado el bloqueo económico. Esta lucha debe ser de todos, que nadie se quede por fuera en esta batalla por Venezuela. Además, el agradecimiento que da a estas fuerzas productivas que han hecho posible además el crecimiento económico en Venezuela en esta batalla que convoca en este momento histórico del país a todos los venezolanos a sumarse en las calles, a peregrinar por Venezuela y que sean levantadas y el cese definitivo de este bloqueo económico. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Devuelvo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión en este importante encuentro con el sector empresarial que ha sostenido la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta toma de esta conversación ha tomado cada una de estas recomendaciones y se despide de este encuentro. Es la información, devuelve el contacto, adelante.